El Principito es un clásico de la literatura universal escrito por Antoine de Saint-Exupéry en el año 1943. Es un libro de literatura universal escrito para niños, dedicado a niños e inspirado por niños, en la capacidad imaginativa que tienen los niños para crear y para imaginarse un mundo mejor. ¿Y qué pasa con ese niño que crece? ¿Qué pasa con ese niño que cuando deja de serlo ya empieza a construir un mundo basado en para dónde va su vida, para dónde va a orientar sus aficiones, su vocación? ¿Y qué pasa con esos sueños? ¿Qué pasa con esa idealización que teníamos de niños, de ser pilotos, de ser bomberos, de ser enfermeros? ¿Qué pasa con esos sueños que tenemos de niños? Esto es parte como de la crítica que tiene El Principito en sus hojas, que trato de analizar un poco más allá con el libro como tal en la mano. Por eso los invito a que en este nuevo capítulo de Lectuber abramos las páginas de El Principito y analicemos un poco el entorno del libro, porque lo escribió, tratar de entenderlo, porque no vamos a ver con propias palabras de Antoine por qué se escribió, pero sí vamos a tratar de entender un poco todo lo que hay dentro de sus páginas, qué soñaba Antoine y por qué El Principito es como es. Te invito a que hablemos de libros y de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de lectura donde vamos a hablar de El Principito. Hoy por favor les pido que me comprendan un poco, he estado ausente por todos los temas y la crisis que hemos tenido en nuestro país, en Colombia, debido a las manifestaciones, marchas y protestas a petición de un cambio a nivel gerencial de nuestro país, que nuestros gobiernos y nuestros gobernantes hagan las cosas mejor por beneficio de toda la población, donde haya menos corrupción, más educación, mejores oportunidades de salud, mejores oportunidades laborales para todos y mejores condiciones frente a todo este caos de pandemia que está sucediendo en el mundo. Ojalá pronto podamos salir de esto. Afuera se están combatiendo o se están luchando muchas batallas para ganar estos beneficios a nombre de todos, y desde acá pues mi mejor arma en este momento es poder fomentar la lectura a ustedes, animarlos a que lean y que todos los días nos instruyamos un poco más a través de la literatura para tener más capacidad de criterio y poder fomentar a otros también este hábito de lectura, para que cada día tengamos más argumentos para expresarnos y ser mejores frente a nuestra sociedad. El motivo de mi video hoy es principalmente tomar las páginas del Principito y explicar un poco lo que yo percibo sobre la intención del libro y de Antoine, el escritor, al escribirlo. Es una fantasía, es un libro para niños que cualquiera puede leer, un adulto fácilmente lo puede leer, 123 páginas, muy digerible, muy ligero para entretenerse y para de pronto los que estemos muy agobiados por las situaciones que estamos viviendo en general en Latinoamérica, porque el flagelo de la corrupción y de todo lo que nos sucede en Colombia es un espejo de lo que también sucede en nuestra amada Latinoamérica. Es un libro, como les digo, de 123 páginas. Este es de editorial Solar. Aproximadamente me costó entre 20.000 y 23.000 pesos. Por acá les dejo el dato de cuánto pudo haber sido en dólares al cambio de lo que está la moneda hoy en día de los pesos colombianos. Bueno, en principio yo creo que una de las cosas que quiere Antoine en su libro es revivir ese niño interior que tenemos en nuestra alma. Ya estamos muy grandes, ya nuestras prioridades son otras, ya no tenemos tiempo para jugar y para dedicarnos a un juguete como tal. Nuestra imaginación cada vez se hace más limitada porque nuestras preocupaciones cada vez invaden más nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Entonces siento que el libro como tal es una crítica y un llamado de auxilio de nuestro escritor para pues darnos ese contexto de por qué el adulto se comporta de esta manera y dejó de ser el niño soñador que era cuando tenía apenas unos pocos años de vida. Por eso encontramos en el libro que la apertura con el tema o el debate de ¿es un sombrero? ¿Es una boa que se tragó un elefante? Este tema nos pone a reflexionar sobre en qué momento de la vida cambió nuestra perspectiva y dejamos de ver las cosas de una manera. Como dice el libro en la frase, lo esencial es invisible a los ojos, que creo que muchos ya conocemos, y los que no, pues se las presento. Basado en la lectura podemos decir que el libro tiene un enfoque muy filosófico, donde se abordan los valores humanos, donde se aborda el tema de la soledad,
la poca comunicación que hay entre humanos y la desesperanza que algunos habita en su corazón cuando no encuentran salidas a los problemas que se le presentan. Antoine escribe este libro en 1943, aún se debatían las naciones en la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre que vivió y creció durante las guerras, la primera y la segunda. Entonces estimo que él tiene una perspectiva de vida muy enfocada a todo ese tema de la guerra, y lo escribe, pues en mi percepción lo escribe basado en una esperanza de paz y de alegría para los humanos, para que se olviden de todos los conflictos y pasen más bien a analizarse internamente de qué es lo que de verdad desea un humano y cómo debería ser realmente su vida. Por aquí incluso va pasando un helicóptero, me imagino que de la policía, custodiando todo lo que tiene que ver con las marchas. Ya se fue el helicóptero. Siguiendo con el análisis, entonces podríamos decir que Antoine, al ser piloto, pudo vistar en nuestro hermoso planeta desde los aires y darse una perspectiva de todas esas fronteras que nos dividen. Y no solamente las fronteras territoriales, sino las fronteras de ideología, fronteras de religión, fronteras de los valores que nos caracterizan como humanos. ¿Qué pensamiento tienes tú? ¿Qué pensamiento tengo yo? Y a pesar que estamos muy juntos, ¿cómo nos separan ese tipo de pensamientos? Eso creo que es lo que aborda, y es un tema muy inclusive, de hecho, con todo lo que nos está pasando en este momento en nuestro país. Y entonces allí queremos hablar de cuáles son esos valores que yo identifico dentro del libro El Principito. ¿Cuáles son esos valores o esa carencia de valores que encuentro dentro del libro? Disculpan adicional porque tengo muchos ruidos alrededor. De verdad que en estos días de hecho me siento muy alegada porque debido a toda esta crisis, de hecho por allí viene otra vez el helicóptero, sentía que la gente estaba como muy aislada, muy encerrada en sus propias vidas y solamente pendientes de lo que está pasando en el exterior, preocupándose. Creo que hoy hay un poco más de actividad, más de ánimos, más de ganas de salir adelante. Dejemos que pase el helicóptero. Y eso es una buena forma de combatir la crisis, para que la salud mental tampoco se vea afectada. Los que conocen la historia saben que el Principito vive en el asteroide B612, que es un asteroide muy pequeño, en el cual cuida a una valiosa rosa que es única en el universo. El Principito decide entonces visitar otros asteroides, como lo dice el libro, y encuentra dentro de cada asteroide, digámoslo así, diferentes valores. Lo que yo identifico dentro de cada personaje que se encuentra el Principito, hay valores diferentes, algunos antivalores, otros valores y otras cosas que de pronto nos afectan como humanidad en general y se tratan de representar a través de los asteroides. En el asteroide 325, por ejemplo, encontramos el Rey. El Rey es una persona que no tiene más visión que lo que le alcanza su capa a cubrir dentro del planeta. Y aún así, él siente que él es dueño de todo el universo por ser el rey. Sin explorar, sin conocer, sin ir más allá, él ya está asumiendo que todo lo que hay en el mundo y todo lo que hay en el universo se debe a su poder. Si analizamos esto, es casos, por ejemplo, donde las personas con poder y que tienen poder sobre otros, ni siquiera salen a conocer cuáles es, como decirlo, las verdaderas circunstancias que mueven al resto de la población. Si tienen poder, no salen más allá de sus paredes y no identifican más allá, como lo que llamamos las burbujas, donde la persona ni siquiera conoce qué es lo que está pasando en su entorno. Y por eso también se lleva a cometer muchas equivocaciones, lo que hoy en día hablamos tanto de la empatía. Entonces el rey no tiene esa empatía con sus súbditos, simplemente da órdenes sin conocer más allá porque nunca ha abandonado su asteroide. Entonces simplemente da órdenes a diestra y siniestra sin siquiera conocer qué es lo que gobierna. En el asteroide 326 encontramos entonces el hombre vanidoso. Los antivalores que encuentro aquí, pues aparte de la vanidad, es la idolatría, el ego también encuentro allí, y de pronto un poco de terquedad, además el miedo al fracaso. Pues dice que el vanidoso solamente escucha aquellos que lo alaban. Entonces no va a escuchar nunca una crítica, nunca va a aceptar bien una crítica, y generalmente debemos estar abiertos a escuchar las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Entonces allí la vanidad también es una falla en los valores de los humanos. Si somos muy vanidosos y no estamos dispuestos a aceptar cuáles son nuestros errores,
pues ya venimos a romper comunicación y a romper la capacidad de convivir en un entorno con demás personas. En el asteroide 327 encontramos el hombre bebedor, un borrachín. Se encuentra la melancolía, la desesperanza, el fracaso, la frustración. Se encuentra de pronto en la personalidad del asteroide 325 y el habitante del asteroide 327. En el asteroide 328 encontramos el hombre de negocios, el hombre que el tiempo es oro, el hombre que no tiene tiempo sino para contabilizar y para agregar más dinero a sus cuentas, donde se pierden los valores humanos, donde se pierde el valor de la sociedad, del compartir en familia, del compartir con amigos. Ya no hay comunicación, solamente hay comunicación con dispositivos y con relaciones que le permitan crecer más. Ambición, avaricia, egolatría son las cosas que encuentro en el hombre de negocios en el asteroide 328. En el asteroide 329 encontramos el farolero, un hombre que se dedica a encender y apagar el farol todo el día. El tiempo pasa tan rápido en ese asteroide que cada minuto el farolero tiene que estar encendiendo la lámpara. En este planeta encontramos ya, como decir, la desesperanza, el abandono total de quienes deberían soportarlo, de quienes deberían apoyarlo y quienes deberían darle una motivación a estas personas. Digamos que si lo vemos en una sociedad podríamos decir que es la clase obrera, la clase trabajadora, la que lucha, la que todos los días se tiene que levantar a conseguir su día a día, o el dinero de su día a día. En el 330 ya encontramos un geógrafo. Podríamos decir que si lo vemos en el mundo de la sociedad son las personas que se instruyen, las personas que de pronto buscan el conocimiento a través de la búsqueda de información. Sin embargo, son los mismos que no se atreven a despegarse de su escritorio, no son capaces de soltar de pronto sus comodidades para ir a explorar y conocer más del mundo, que simplemente la información que llega a sus manos así tal cual es y así se quedó. Entonces no hay capacidad en estos de explorar, no hay capacidad de soltar lo que tienen para ir a conseguir más y a conocer más gracias a su propia experiencia, sino que se basan en la experiencia de los demás para asimismo tomar decisiones. Entonces esto creo que la invitación que nos hace es a conocer nuestra propia historia, buscarla y buscar de nuestras propias fuentes toda la información que requeramos y no esperar a que otro nos la cuente para que de pronto no nos la cuente mal. Por último está nuestro planeta. El Principito llega a nuestro planeta y aquí ya encuentra lo que es, digámoslo así, un ecosistema totalmente mixto de costumbres, de naturaleza, de cambios climáticos, etc. Lo primero que encontramos dentro de la Tierra es una serpiente que pues representa como ese camino de desesperanza, camino de soledad y camino de pesimismo. La serpiente siempre nos recalca que por mucho que estemos acompañados de los humanos, siempre vamos a estar solos. Creo que sí, nacemos solos, morimos solos, es como una frase muy de cajón que todo el tiempo escuchamos, pero en ese recorrido también nos encontramos personas. Sin embargo, cada persona tiene un propósito en la vida y no siempre esa persona va a estar en nuestro camino, va a llegar momentos en que nuestros caminos se separan y pues nuevamente es un sentimiento de soledad, pero lo importante aquí es no dejarse de pronto agobiar por ese sentido de soledad, entender que la soledad también es un proceso de nuestra vida y un proceso de crecimiento y no dejarse llevar por la melancolía de estar solo. Sin embargo, también entender que la compañía de los seres en sociedad es muy valiosa y que no somos como somos debido al comportamiento también en sociedad. O sea que tampoco es aislarse definitivamente de la sociedad para estar mejor. La flor del desierto creo que nos representa esa parte donde lo mismo, no queremos de pronto soltar lo que tenemos para conocer más del mundo. La flor del desierto nos cuenta que hay muy pocos hombres en el universo y que definitivamente están muy desesperados porque no encuentran sus raíces. Siento que sí es importante tener raíces, pero a la vez desplazarnos para encontrar nuestra propia felicidad. No es quedarnos arraigados a un punto y definitivamente no movernos de allí simplemente porque de allí somos, sino explorar y encontrar dónde está nuestra verdadera felicidad. Tal vez en el punto donde estamos no está verdaderamente nuestra felicidad, sino desplazarnos y conseguirla. Tampoco quedarnos allí donde estamos felices, sino ir buscando cada vez más como ese objetivo de felicidad a medida que lo vamos cumpliendo. El zorro es símbolo de amor, de fidelidad, de amistad, de compañía, pero como lo decía anteriormente,
Generalmente los caminos de cada uno son diferentes, cada quien busca un propósito en su vida y a medida que se van completando, pues los caminos se van separando porque los ideales van cambiando para cada uno. Entonces creo que ese es el simbolismo del zorro en la historia, el amor y la fidelidad, pero que en algún momento ese amor y esa fidelidad también deben de soltarse para continuar nuestros caminos, cada uno siendo felices. El maquinista por su lado nos cuenta o nos da una sabia reflexión sobre para dónde vamos, cuál es nuestra prisa. Siempre andamos con prisa, siempre todo es como la inmediatez y todo lo queremos para allá, pero ¿cuál es el objetivo? Generalmente salimos y nos encontramos en un trancón y nos estresamos, nos enfermamos. Ay, pero ¿por qué llegamos? Tengo afán. ¿Afán para llegar a dónde? ¿Afán para ir a qué? Creo que esa es la enseñanza del maquinista. Cuando el Principito le dice para dónde van, no saben, ni ellos saben, ni el maquinista sabe. Entonces creo que eso es como la enseñanza que nos deja esta parte de la historia. Las rosas nos muestran que todas, pues que el Principito se desilusiona porque todas las rosas son iguales, pero lo que decimos, lo que dice el mismo libro, lo esencial es invisible a los ojos. Todos nos podemos ver diferentes, pero todos tenemos ideales, todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos diferentes para cumplir en nuestro camino de vida. Y eso nos hace diferentes y especiales. A pesar que en compañía nos veamos como una masa de personas, todos estamos en unos ideales diferentes. Que cuando se trata pues como de construcción de sociedad, todos vamos en un mismo sentido, pero dentro de esa sociedad cada uno también tiene un ideal que cumplir. Y por último está el piloto, que podríamos decir que es el narrador de la historia, o Antoine, si podríamos considerar que Antoine se describe como una experiencia propia con el Principito. Antoine creo que nos representa el tema de la protección, el tema de la esperanza, pero pues generalmente por mucha esperanza y protección que tengamos, pues nuestro destino debe de cumplirse bajo cualquier circunstancia. Igual nosotros vamos construyendo nuestro destino y por mucho que queramos de pronto evadir, o al final terminamos encontrándolo si es el caso. ¿Cómo podemos dar esa reflexión? O mejor dicho, ¿por qué me inspiro a hacer esta reflexión? La verdad es que con toda esta temática que estamos viviendo hoy quería buscar un libro así muy inocente, muy lindo, donde pudiera encontrar algo que me dejara de enseñanza para crecer como persona. Y creo que este libro, siendo tan sencillo, siendo tan corto, uno lo puede leer en media hora, 40 minutos, y es muy fácil de leer porque aparte de que es de 123 hojas, la mayoría está ilustrado. Creo que los dibujos son originales de Antoine, tendría que confirmarlo, pero esto lo que me refiero es que o sea, no tenemos que torturarnos en este momento de pronto leyendo libros demasiado complejos para tratar de ser mejores personas. Un libro tan sencillo como El Principito nos puede enseñar muchísimo dentro de sus páginas. A su vez, los niños de pronto dirán, pero ¿por qué se complican tanto buscándole cosas que no tiene el libro? Igual, si lo queremos leer simplemente y interpretarlo con la historia, cómo inicia y cómo finaliza, no hay necesidad de ir mucho más allá, a investigar qué es lo que pasa o a tratar de analizar qué es lo que pasa entre líneas dentro de este libro. Simplemente disfrutarlo, leer la historia del Principito y hasta el final. Mi calificación para El Principito son 4 estrellas. Es un libro muy influenciable, un libro que trasciende generación tras generación desde hace más de 70 años. Entonces, la invitación es, pongan a los niños a que lean El Principito. Es una historia muy fácil de interpretar, es una historia muy fácil de leer. Adultos, léanlo si no lo han leído, disfrútenlo, traten de entender un poco todo el tema de para dónde vamos, qué queremos y para dónde queremos ir. Esto nos lo ayuda a entender muy bien El Principito, o nos lo ayuda de pronto a dejar como punto de reflexión. En este momento necesitamos mucho la comunicación, estamos en una coyuntura donde la comunicación es clave para salir adelante como ciudad, como país y como región, Latinoamérica como tal. Entonces, por eso también lo hago como un motivo, una invitación a todos a que nos motivemos a leer un poco y a entender un poco cómo podemos comunicarnos mejor con el resto de humanidad. De escribir cuando todo el mundo está sufriendo allá afuera por todos los motivos que están pasando en mi país, pero creo que, como lo dije al inicio, los libros pueden ser un arma de construcción masiva, y qué más que un libro infantil y un hermoso libro para poder entender un poco
cómo somos como sociedad, cómo nos comportamos sin importar qué generación está vigente en este momento, cómo nos comportamos y cómo podemos de pronto superar cada uno de esos problemas de forma muy sencilla. Y como lo dice el libro, lo esencial es invisible a los ojos y la comunicación en este momento es esencial. Dejo por aquí este análisis, dejo por aquí este capítulo de Lectuber, espero que les haya gustado. Si les gustó me dan manito arriba, si no me dejan sus comentarios, qué piensan ustedes. No es tan exagerado el tema del Principito, de pronto estoy yendo mucho más allá. Queremos construir de pronto una sociedad donde más lectura, recomienden el Principito, es una buena historia para comenzar a amar los libros. Si de pronto no amamos mucho los libros, es una buena historia para comenzar. Entonces por ahora les dejo nuevamente las páginas abiertas de El Principito para que si ustedes se animen a leerlo, si no lo han hecho, si ya lo leyeron, para que le den una repasadita y miremos un poco más allá de lo que dicen las letras de este libro y para que motiven a los niños y adultos a que lo lean. Por ahora entonces los dejo, los invito a que se suscriban, que le den manito arriba nuevamente si les gustó, a que me sigan en redes sociales si les interesa mi contenido y nos vemos entonces en un nuevo capítulo muy pronto para que sigamos hablando de los libros que más nos gustan. Saludos y espero que estén bien en sus casas, de que la crisis pase pronto y que podamos seguir disfrutando de nuestros amados libros con tranquilidad. Chao, chao.